Amigos, saludos. Hoy, domingo 7 de julio. El profesor Romero, quien le invita a que se suscriba a este canal de YouTube para que reciba estas lecciones directamente a su internet. Así que suscríbase a este canal de YouTube y suscriba a otros. La lección número 2 es un día en el ministerio de Jesús. Y él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Bendito Dios. Nosotros también fuimos llamados. Ayúdanos a responder como tus discípulos respondieron, que dejándolo todo te siguieron. Es en el nombre de Jesús que te damos las gracias. Amén. Para hoy domingo, sígueme. En Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, dice ella: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. ¿Por qué llamó Jesús primariamente a Pedro y a su hermano Andrés? Oh, hermanos, una tremenda lección. Pedro era una persona impulsiva, una persona veleidosa, una persona inestable. Y Dios, con el llamado a Pedro, estaba diciendo a todos los connotados, los que son orgullosos, los que son impulsivos, los que son inestables, tienen cabida en mi reino para yo transformarlos a mi imagen, no a la imagen que ellos me traen. ¿Y cómo era el hermano de Pedro? Andrés, hermano de Pedro, era diligente. Es decir, Dios está llamando a una persona diligente, interesada, trabajadora, como una persona impulsiva de hermano. Los está llamando a que lo sigan. Y hermanos, cuando Cristo dijo síganme, síganme, él estaba seguro de que ellos lo seguirían, porque nadie a quien Jesús llamó podía negarle el privilegio de seguirle, porque Jesús tenía un magnetismo espiritual que cuando miraba a la persona, ya el Padre le había dicho: escoge a Pedro, y escoge a Andrés, y escoge a Juan, y escoge a Jacobo, los cuatro que él llamó, porque él trabajaba con el Padre. Si nosotros trabajamos con Dios Padre, tendremos los mismos resultados, porque Jesús es nuestro ejemplo para recibir todas las bendiciones en su estela. Pero hay que consultar al Padre. Versículo 17: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Si ustedes son profesionales de la pesca, yo les voy a enseñar la mejor pesca. La pesca no de un pescado que va a morir en el estómago, de un pescado que es el hombre atraído por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, va a tener vida eterna en esta tierra y siguiendo la otra. Porque Cristo dijo en Juan 6 que nosotros tenemos vida eterna. Ay, si tenemos vida eterna, ¿por qué morimos? Porque esa vida es suspensión de la vida vieja. La nueva es cuando Cristo venga, que nos va a dar un cuerpo de gloria si somos fieles hasta el final.
Y dice el versículo 18, y enseguida, dejadas sus redes, le siguieron. Dice Lucas que Pedro tenía una embarcación. Marcos la omite, pero Lucas dice que Pedro tenía su embarcación. Pero lo que me gusta es que enseguida ellos respondieron dejándolo todo a su padre terrenal para seguir a Cristo, quien le había hecho la invitación. Versículo 19. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío que aderezaban sus redes. Los padres, Zebedeo, tenía una empresa pesquera y tenía a sus hijos trabajando, llamados Juan y Jacobo. Ahora, ¿qué representan Juan y Jacobo? Bueno, Jacobo era egoísta. Jacobo era ambicioso. Entonces Dios llama a los ambiciosos a que vengan al reino, que Dios los va a desintoxicar de esa ambición y de ese egoísmo. Y entonces Juan, su hermano, era orgulloso, era violento. Y Cristo no se equivoca, porque de estos encontramos que Pedro escribe 2 epístolas y Juan escribe 3 epístolas más el libro de Apocalipsis. El primero que llamó y el último de los 4 son los extremos que nos dicen que Dios tenía planes con Pedro y tenía planes con Juan. Y el primero que murió fue Pedro crucificado. Y el último que murió fue Juan en su cama en la iglesia de Éfeso, después que salió de la isla de Patmos en el año 98, donde muere en el año 100. Pero vemos cómo Dios, a través de su palabra, nos muestra que todos somos interesantes para Dios, que no importa cómo estemos, cuáles son nuestros defectos, Dios nos está llamando, porque si obedecemos, el Señor nos va a limpiar de todos esos pasivos que tenemos. Dice la sierva de Dios en Conflicto y Valor, página 282. Dice, eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea. Yo no me opongo a los estudios universitarios. No me voy a oponer porque yo mismo yo estudié en 2 universidades. Una extranjera y otra local de mi país. Estudié en la década del 70 en mis profesiones. Pero hay un problema hoy día, que el ser humano tiende a engreírse cuando tiene varios títulos académicos, que hace que mire a los hermanos de poca letra de soslayo o con desprecio. Y una profesión bien ejercida en las manos de Dios es exitoso. Pero Dios pide más conversión que educación intelectual. Porque el ser humano tiende a atribuirse los logros de Dios como si fueran suyos. La Biblia fue escrita por 40 autores. ¿Saben ustedes cuántos académicos había? 5. Moisés, 1. Daniel, 2. Esdras, 3. Lucas, 4. Y Pablo, 5. De 40 autores, solamente 5 eran académicos. Y el Espíritu Santo habló tan bien, tan fielmente a través de los académicos como los sin letras.
como Pedro, como Juan. Exactamente igual que el académico Pablo o el académico Moisés. ¿Por qué? Porque Dios quiere más que personas académicas, quiere personas humildes que se dejen guiar. Y estos discípulos se dejaron guiar por el Señor. Dice, eran hombres humildes y sin letras, aquellos pescadores de Galilea. Pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su época, porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñado por Cristo, porque eran personas académicas. Y el Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo que Dios busca es no personas preparadas para servir, sino personas humildes para prepararlas. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos hacer las obras de Dios. Conflicto y valor, página 282 de la Pluma Inspirada. Eso es lo que Dios necesita. Cuatro pescadores analfabetos, Dios los llamó y la Biblia dice que enseguida, dejadas sus redes, les siguieron. Versículo 20, y luego los llamó. El griego dice, enseguida los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Dejaron una empresa a su padre para ser pescadores de hombres. Hermanos, Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Yo tengo la profunda convicción de que Dios me llamó a este ministerio hace casi 60 años. Por eso dice la sierva de Dios que cuando Cristo estuvo en la tierra, no aconsejó a los pescadores que dejaran sus redes y barcas y que fueran a los maestros judíos con el fin de obtener una preparación para el ministerio evangélico. Dice, esta rápida obediencia de dejándolo todo, que no hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria. Pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que él quería dar a entender, porque sus palabras tenían una influencia impelente. No conocían, no contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza decisiva. Cada día con Dios, página 39. Mis hermanos, por eso es que cuando Jesús nos llama, inmediatamente debemos responder a su invitación, como lo hicieron los cuatro. Que Dios nos bendiga. Para mañana, lunes, un inolvidable servicio de adoración. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios continúe con nosotros.